La nueva era de la literatura. Un relato escrito, leído y grabado por Luis Brenia. La nueva era de la literatura. El presente relato viene precedido por el siguiente pasaje de Jonathan Swift en su viaje a la puta de los viajes de Gulliver. Y dice así: estuve en la escuela de matemáticas y en ella el profesor enseñaba a los alumnos siguiendo un método que difícilmente podríamos llegar a imaginar en Europa. Las proposiciones y las demostraciones se escribían enteras en una delgada oblea, utilizando para ello tinta de calamar. El estudiante tenía que tragarse las obleas con el estómago vacío y a continuación estar 3 días sin comer nada salvo pan y agua. Cuando la oblea era digerida, la tinta subía hasta el cerebro, llevando consigo la consiguiente proposición. La nueva era de la literatura. Como muy pormenorizadamente se hace ver en la página web los elementos del penio blogspot.com.es /2007/02 los ebooks HTML de Ezra Michelet Ediciones, cuyo editor es Ignacio García. Los anales del mal denominado libro electrónico se remontan a las postrimerías del anterior milenio, cuando en 1980 hizo su aparición en el mercado el Dynabook, que consistía en una pantalla LCD de simple lectura, ajena al ordenador y conectada al mismo como un periférico que se comportaba como un disco duro externo. Una pantalla táctil transparente como un cristal y carente de teclado constituyó su gran logro. Utilizaba un driver CD-ROM con un convertidor analógico digital y contaba con posibilidades acústicas. Puesto que en realidad lo único novedoso que ofrecía era ser un lector de discos compactos, apenas hizo fortuna, por lo que no tardó en desaparecer con la misma docilidad con que se presentó. Incomprensible e imperdonablemente transcurrió toda una estéril década antes de que apareciera un auténtico modelo propiamente libresco. A comienzos de los años 90, Sony presentó su Bookman, así como por otro lado también lo hizo Franklin Electronic Publisher, pero ambos modelos nunca llegaron a ser populares, debido más que nada a la mala calidad de la imagen que ofrecían sus pantallas en comparación con la física de un libro impreso. Unos años más tarde, ciertas firmas como Canon, Fujitsu, Matsushita, Ricoh, IBM, JVC, NEC, la propia Sony y alguna más, emprenderían el proyecto de dar con alguna alternativa digital viable al libro tradicional, y en 1998 culminarían algunas de sus ambiciones. En octubre de ese mismo año, en el foro de la principal feria internacional del libro electrónico, celebrada en Gettysburg, bajo el patrocinio del National Institute of Standards and Technology, fue presentada una iniciativa llamada Open eBook, que se basaba en un trabado acuerdo de especificaciones acerca de la estructura de un modelo universal que utilizara las normas HTML y XML, en la pretensión de la adopción de un formato estándar. El prototipo, que ya comenzaba a parecerse mucho al libro tradicional, fue presentado justamente al año siguiente por la empresa norteamericana Softbook Press en la Feria Sable de San Francisco, y tan solo un mes después, el 18 de octubre de 1999, el Atheneum de Chicago le dio su espaldarazo a la idea con el premio del Museo de Arquitectura y Diseño. Su cuidada apariencia externa lo asemejaba bastante a un libro en piel. Al despejar la cubierta, el usuario accedía a una pantalla monopágina en la que la información se incluía mediante flashcards que permitían un loable almacenamiento de hasta 100.000 páginas, que además podían cargarse vía red. Lo cierto es que dicho invento se parecía a los más desarrollados PDA que al sistema libresco que pretendía emular. Su modelo más avanzado fue el Palm Pilot de la firma 3Com. Y un mes más tarde la firma posibilitó la recepción a través del mismo de determinados periódicos y revistas. En la misma línea e ideado por los consultores californianos Martin Eberhard y Mark Tarpenning, apareció el Rocket eBook,
Un libro electrónico manejable con una sola mano que podía albergar hasta 4.000 páginas y que contenía en el sangrado de su pantalla un programador de sistema de visualización, un orientador de página, una barra de navegación, un localizador de índices de títulos y un menú de opciones. Otro modelo que la firma lanzó fue el Everybook de Daniel Munjan, que como novedad admitía la doble página para conseguir la análoga doble página del libro tradicional abierto. También en 1999, según la misma página de internet, aparece un modelo que en su aspecto es igual que un libro de hojas de papel, salvo por llevar un par de botones en su lomo, que al pulsarlos abren el libro. El proyecto del equipo, comandado por el Dr. Joseph Jacobson del Massachusetts Institute of Technology, se basaba en un nuevo pigmento, la tinta electrónica. Millares de partículas esféricas blancas por un lado y negras por el otro, en la proporción de 250.000 por pulgada. Dicha tinta, extendida por un papel especial y en contacto con unos microscópicos hilos, se activaba de modo que ofrecía un texto similar al de una página de un libro tradicional. Movimientos correlativos de las esferillas activadas servían para producir distintas páginas. Su capacidad de almacenamiento era inmensa al cargarse desde una computadora, una tarjeta o un disco óptico de alta densidad, pudiéndose además enriquecer el texto con imágenes o incluso vídeos. Concebido similarmente, prosigue dicha web, apareció seguidamente el Bibliotron de Sagredo Hidalgo, cuya diferencia estribaba en que ya no se trataba de expresarse en él en modos informáticos, sino que lo que más importaba era ante todo extraer toda la rentabilidad de una pantalla universal y convertirla en una hoja iluminada sucesivamente por el contenido de las de un libro tradicional, y en los que la información no se hallaba en ningún disco duro, sino en una tarjeta óptica que el sistema leía. De tal modo se desprendían de cualquier soporte circular de lectura normal en espiral y con cabeza óptica, para pasar al modo secuencial de barrido de un soporte rectangular y de lectura semejante a la que el ojo humano practica sobre el tradicional papel. Pero no piense el lector que dichas iniciativas tenían como fin la explotación meramente literaria de las punteras posibilidades que tales tecnologías presumían. Menuda ingenuidad. La cuestión era que tales empeños obedecían a causas más simples, pobres, raquíticas e inmediatas, pues su razón de ser estribaba en la búsqueda de la eliminación física del papel, por razones ecológicas que bien comprenderían los árboles de la sobreatacada selva del Amazonas. De hecho, la elemental sugerencia de enfocar dichas ambiciones tecnológicas al cruento terreno de la literatura no se planteó hasta el año 2015, merced a las declaraciones que tras la recepción del premio Herralde, otorgado a un autor desequilibrado llamado Carlos Moreno Sánchez por su novela Sin clemencia, éste hiciera quejándose de las harto obsoletas limitaciones que el libro tradicional le imponía a un autor de su tiempo, que convivía rutinariamente con dichas prestaciones en su vida cotidiana y que echaba de menos en el soporte sobre el que rígidamente le era dado proyectar el versátil arte de la escritura. Concretamente, dicho escritor se quejó de la patética uniformidad de la textura de cada página, su generalizada cromatopsia, la fijada quietud de los textos, el veto inherente hacia animaciones literarias, aspecto explotado en las arenas de la publicidad, la ausencia de olor, gusto y sonido, así como de un rasgo altamente diplomático que velase como una especie de acuse de recibo por parte del lector hacia el escritor. Sugerido confesó por la dura pegada de su pericia en las mismas bruces de los mismos. Tales declaraciones, que para los más fuera pura excentricidad, no le pasaron inadvertida a Milos Arvanitaki, responsable de Northropus Investment Ltd., que había sido invitado al evento. Días más tarde, Carlos Moreno Sánchez fue invitado a una reunión en su despacho para indagar juntos los envidiables campos abiertos por aquel filón virgen que parecía sugerir el tema. Arvanitaki no precisó demasiado tiempo para confirmarlo, pues Carlos Moreno Sánchez se mantuvo firme en sus convicciones.
Como resultado de aquella entrevista, un año después se publicó el primer volumen propiamente electrónico, que fue la versión electrónica del Sin Clemencia de Carlos Moreno Sánchez. Y además de hacer gala de múltiples recursos electrónicos jamás vistos, cuya nota predominante era el ingenio, tenía la particularidad de que estaba respaldada por un diccionario personalizado de los giros, refranes, usos, enlaces, ecualizaciones y vocablos empleados. Era la forma que los de Northropus Investment Ltd. Idearon con el afán de satisfacer el demandado acuse de recibo al que Carlos Moreno Sánchez se refería. Con el nacimiento de semejante tipo de soporte, que implicaba todo un inexplorado universo de nuevos recursos y figuras literarias, tuvo lugar el simpático resurgimiento de una considerable masa de ávidos lectores sedientos de literatura tecnológica, por lo que para satisfacer la repentina demanda de tales tipos de textos, hubo quien en un alarde de originalidad propuso con deleznable éxito reescriturar las obras del pasado. En este sentido, el primer libro que vio la luz fue Don Quijote de la Mancha de D. G. Cervantes. Por lo visto, la Biblia era más delicada y por esta razón no tuvo el privilegio. La página del diluvio universal se presentó como una temeridad que bien podría ahogar a los lectores. Recuerdo haber visto un ejemplar en la primera edición en la Biblioteca de París, su cubierta holográfica, su lomo de titanio ribeteado. En cuanto lo tuve en la mano, supe que latía. Curiosamente, en la página en que Sancho es manteado en la venta, se puede observar cómo ésta se cimbrea, como si meciese suavemente la visión del lector. Es solo un ejemplo. 3 años después, 2018, el diario Global Press convocó el primer concurso literario Carlos Moreno Sánchez para escritores de libros electrónicos. Hacia el año 2019 fue de rigurosa normativa la inclusión de los análisis lingüísticos propios de la escuela de Saussure en los libros electrónicos. En 2020 los laboratorios Cipertalit-Lepsa GmbH lograron un fármaco que centuplicaba la velocidad de lectura humana. En 1921 fue de obligado cumplimiento la incorporación a los nuevos libros electrónicos de la filosofía de Roman Jakobson y el Círculo de Praga. En 2020, un equipo de neurólogos del Research Mental Institute de Singapur, a cargo del Dr. Ilya Kevorkian, acopló una memoria artificial y paralela en el cerebro de Oerlikon, un loro. En 2023, la gramática generativa de Noam Chomsky se hizo patente en las nuevas ediciones de libros electrónicos mediante intuitivos diagramas que apelaban a las incoloras ideas verdes que duermen furiosamente. En 2024, en Pretoria, Diana Sausalito, secretaria general de la UNESCO, anunció la culminación del Real Diccionario Políglota de la Humanidad. 2025 es la fecha en la que en Kinshasa el neurólogo Kouyate Kolo Kanté implantó un nanolibro electrónico en el cerebro de un voluntario que resultó ser el propio Carlos Moreno Sánchez. En 2026 en Bombay, Tinagle Product Group Corporation presentó el Ashakti eBook, el primer volumen de libro electrónico con capacidad de almacenamiento infinita, y consecuentemente en 2027 se prescribió la inclusión del Real Diccionario Políglota de la Humanidad en los nuevos libros electrónicos. El día 23 de abril de 2029, Juan Bernal Kaufmann, gerente de Cleo y Montano Editores, una consolidada editorial española independiente, en un simposio organizado con motivo del Día del Libro por la sede del Instituto Cervantes de Nueva York, declaró nada más comenzar su inesperada intervención, y ante la notoria estupefacción de los asistentes, el fin inminente, la muerte súbita de la literatura de autor. Lo primero que tuvo lugar fue un rotundo silencio, debido más que nada al sobrecogimiento propio del calado de la sorpresa en el grueso de los invitados. A continuación vino una brusca rotura con los silbidos y los abucheos que Bernal aguantó fríamente desde el estrado.
Lejos de inmutarse, el ponente esperó pacientemente a que el acalorado clima se calmase, y puesto que su intención no era negar o cerrar puertas a la creatividad, sino todo lo contrario, expandirlas y cultivarlas, sugirió que Cleo y Montano Editores ya hacía tiempo que venía previendo el asunto, basándose en el simple axioma de que, en verdad, lo que el lector anhela a la hora de adentrarse en una nueva lectura es encontrarse con el libro de su vida. Aquel que, garantizándoles la total identificación, no les defraudaría siquiera lo más mínimo. La vista así, triste realidad, presumía Bernal, era que para abreviar dicha búsqueda, en muchos casos estéril, muchos electrolectores habían decidido hacerse electroescritores por cuenta propia, con el fin de escribir precisamente ese libro que el mercado o su fragmentario conocimiento de él no les proporcionaba. A pesar de las astronómicas velocidades de lectura que humanamente se habían adquirido, el ejercicio de leer intuitiva o recomendadamente para obrar discriminaciones era demasiado lento e impreciso como para poder confiarse exitosamente semejante empresa. Cleo y Montano Editores sugería una respuesta altamente satisfactoria, pero de una índole completamente diferente. Su original invento se llamaba Ofelia. En ese momento, un brillante cíborg, que era como una camilla de los antiguos dentistas, pero con unos imbrincados trastos a ambos lados, se internó hasta el centro del escenario. El silencio asoló la sala. La expectación era brutal. Bernal solicitó un voluntario y Carlos Moreno Sánchez no lo dudó. Se tendió en el regazo de Ofelia y una breve emisión de ondas pro-REM bastaron para que se durmiese al instante y despertase transcurridos 3 minutos. Bernal tomó entonces la esfera que Ofelia expulsó, la introdujo en el lector del libro electrónico y todos, durante 3 minutos exactos, asistieron de lleno a la lectura del libro concebido en ese tiempo en sueños por Carlos Moreno Sánchez. La respuesta fue fulminante. Un nuevo capítulo de la literatura se abría para establecer un antes y un después en la carrera del progreso literario humano. Seguidamente, Bernal reveló que Cleo y Montano Editores había dedicado una década a compilar todo lo plausiblemente decible en castellano y a introducirlo en las bases de datos de Ofelia. De modo que cuando el artista dormía, el cíborg se comportaba como un discriminativo holograma seriado que, como si fuese una intrincada cerradura, modelaba a modo de llave el discurso de su soñada literatura. También precisó sus especiales afanes por la capitulación del somalí y el islandés, lenguas que a su entender comprendían muy bien los reclamos oníricos, aunque su gran ambición era el dominio total del Real Diccionario Políglota de la Humanidad, una meta por lo demás inalcanzable con las tecnologías disponibles. Ofelia causó furor entre la población y sus ventas se dispararon vertiginosamente en el año 2030. De acuerdo con las tesis de Bernal, que Bernal defendió en el Instituto Cervantes de Nueva York, la literatura del lector o autoliteratura onírica había reemplazado a la literatura de autor. El fenómeno Ofelia, que tan solo significaba la empecinada lectura de oníricos textos propios, propició que las nuevas versiones de que la editorial española lanzara al mercado contaran con un apéndice en el que figuraba una relación de enlaces recomendables con otros lectores o autores que ofrecían textos de interés común. Ello procuró que la venezolana agencia matrimonial Amor Eterno se sirviera de tales afinidades para promover muy exitosamente uniones amorosas presuntamente vitalicias. También Interpol buscó sus beneficios. En 2035, en un laboratorio australiano, un grupo de parapsicólogos físicos, químicos, psiquiatras y neurólogos llamado el Grupo Nasei de Adelaida consiguió aislar por primera vez la componente física de la telepatía, y 2 años más tarde Simón de Lafayette mostró a Taleisis, el primer receptor telepático, y un lustro después hizo su aparición Kaole Ji, la primera emisora telepática del fabricante chino Li Wang-yen. En 2043, Carlos Moreno Sánchez escribió el primer libro telepático de la historia, Suspicacia Inusual, vindicando con ello la necesidad de recuperar la literatura de autor, aunque como requerían los tiempos, de carácter telepático. En 2044, las audaces y novedosas propuestas de la
teleneurolingüística holográmica de Teitaro Ishihara, el célebre estudioso nipón que tanto revolucionario era el estudio de la comunicación humana, se aplicaron a las ediciones de libros telepáticos. En 2046, la yemenita Arab Telepathic Crystal creó el primer espejo telepático y la autoliteratura telepática ganó un lustro de esplendor. En 2051, Mikhail Yanayev descubrió las propiedades del prisma telepático y con ello dio comienzo a la era dorada de la literatura telepática de multiautor. El 23 de abril de 2052, la Real Academia de la Lengua aprobó el primer diccionario telepático de la lengua española. En 2053, en su residencia de Ankara, murió Carlos Moreno Sánchez de Viejo, sin poder concluir el trabajo realizado con otros autores a través del recién patentado telecaleidoscopio fractal de Tiela Ulkonen e intitulado La nueva era de la literatura. Fin.